Bueno, palabra al señor cónsul, don Pablo Moreno. Muy buenos días a todos. Antes de nada me gustaría presentarme. Soy Pablo Moreno Sancho, el cónsul de la Embajada de España aquí en Guatemala. Muchos de ustedes no me conocerán porque llevo poquito tiempo en Guatemala, llegué en agosto, pero otros muchos seguro que sí. Quisiera en primer lugar dar las gracias a Jorge, al presidente del Consejo de Residentes Españoles en el Exterior aquí en Guatemala, y a todos sus integrantes, a Irma, Alfonso, Petra, a todos los que hoy nos acompañan y también a aquellos que no nos pueden acompañar hoy, por esta iniciativa tan importante y esta oportunidad que se les ofrece, que ha sido toda iniciativa de ellos, por supuesto con nuestra colaboración, pero el mérito es suyo, para celebrar aquí en el Club Español, a quien agradezco también que nos hayan cedido también este espacio tan acogedor, para dar una sesión informativa que no aspira sino a otra cosa que a hacerles o dar a conocer un poquito en persona una información que es pública, que es de acceso general y que pueden encontrar tanto en nuestra página web como en internet, en los boletines informativos, pero que quizás muchas veces al transmitirlo en persona parece que llega mejor o se entiende mejor. El motivo de esta sesión informativa, como ya saben, es las posibilidades que ofrece la nueva Ley de Memoria Democrática, que se aprobó el pasado 21 de octubre, para adquirir la nacionalidad española a aquellas personas que tengan familiares o alguna relación con algún español que hubiera sido originariamente español. Entonces, la conferencia, por decirlo de una manera, que yo daré a continuación, se basará de manera muy resumida y muy esquemática en explicarles a ustedes cuáles son las opciones que ofrece esta nueva ley para solicitar la nacionalidad española por opción. En primer lugar, quisiera señalar, y muchos de ustedes lo sabrán, que esta Ley de Memoria Democrática, que se aprueba ahora en el año 2022, es la continuación de una ley conocida como la Ley de Memoria Histórica, que ya se aprobó en el año 2007, y por eso verán que hay una relación en los supuestos de adquisición de nacionalidad española en esta ley con relación a la anterior ley, y que muchos de sus familiares, de todos ustedes que están hoy aquí, probablemente se acogieron entonces a esa posibilidad, ¿no? Como decía, toda la información que yo voy a dar es pública, la pueden encontrar tanto en la página web de la Embajada, en cualquier sitio informativo, es una información muy general. Intentaré ser lo más conciso y didáctico que pueda. Si al final de la charla tienen alguna duda, alguna pregunta, abriremos un turno de preguntas para que puedan intervenir. Lo que yo sí les pediría es, por favor, que fueran preguntas de carácter general, es decir, preguntas que pudieran ser de utilidad para la mayoría de los asistentes, que no fueran preguntas referidas a casos individuales o situaciones particulares y familiares, ya que para eso es esta charla, para intentar darles a conocer toda esa información y que sus dudas puedan quedar resueltas. En el caso de que no sea así, como muchos de ustedes saben, hemos puesto en la Embajada a disposición un correo electrónico, una cuenta de correo electrónico especial, tanto para atender las citas que ya estamos dando, como para hacer consultas, resolver dudas que tengan que ver con las posibilidades de adquirir la nacionalidad española. Antes de empezar, quisiera simplemente darles como un punto de información que desde que empezamos a recibir expedientes de nacionalidad ya de la Ley de Memoria Democrática, desde inicios del mes de noviembre, estamos ya dando más de 500 citas, estamos ya dando cita para el mes de febrero, hemos resuelto ya más de 200 expedientes. Con la Ley de Memoria Histórica en Guatemala hubo más de 2.500 solicitudes. A este ritmo no sé si lo superaremos, pero yo estoy seguro de que llegaremos a esa cifra. Entonces, lo que sí que les quiero pedir es paciencia, les atenderemos y responderemos. Probablemente si su correo electrónico no se responde a la media hora o en un día o en 2 días, no se preocupen que lo hemos recibido y se les responderá.
Lo único que sí que les pido es un poquito de paciencia porque tenemos una gran cantidad de solicitudes y estamos haciendo todo lo posible para ir respondiéndolas y solucionándolas lo antes posible. Bueno, pues una vez dicho esto, a continuación me gustaría exponerles muy brevemente cuál es el procedimiento que establece esta nueva ley de memoria democrática y las distintas posibilidades para solicitar la nacionalidad española, tal como vienen establecidas tanto en la ley de memoria democrática, que es una disposición adicional octava, es decir, si ustedes revisan la ley, entran en Google y ponen ley de memoria democrática, verán que es al final del documento, donde pone disposición adicional octava, donde se especifica esta posibilidad. Una vez entró en vigor la ley, el pasado 21 de octubre, tuvimos que esperar unos días para que el Ministerio de Justicia, en España, que es el competente en materia de nacionalidad, dictase una instrucción. Esa instrucción, que está dirigida a todos los registros civiles, tanto de España como los registros civiles consulares, como el que tenemos aquí en la embajada, establece los requisitos y el procedimiento específico para cada uno de los supuestos contemplados. La instrucción fue más allá, pero luego entraré más adelante, al añadir, digamos, un supuesto más general que el que estaba establecido en la propia ley. Entonces creo que esto es importante que también lo sepan y lo conozcan, aunque, como digo, la información es pública y la pueden encontrar, pero para que no haya confusiones. Lo digo por lo siguiente. Si ustedes leen la ley, su disposición adicional octava, tenía tres grandes supuestos de adquisición de nacionalidad española. El primero de ellos es el que decía que todos aquellos nacidos fuera de España, de padre o madre o abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que como consecuencia de haber sufrido el exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación, hubieran perdido o renunciado a su nacionalidad, podían adquirir la nacionalidad española. Para ello se establecen una serie de requisitos, que ustedes verán en la ley y en la instrucción, como es, por ejemplo, pues, rellenar el formulario de solicitud, que en este caso es el anexo 1, el documento de identidad del solicitante, el certificado de nacimiento del registro civil del solicitante, es decir, el certificado que se emite aquí en Guatemala, que emite el RENAP, y que es importante que esté siempre apostillado por el RENAP y legalizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Todo documento público guatemalteco tiene que estar apostillado por el Ministerio de Exteriores de Guatemala, con la apostilla de La Haya. Y luego se exigía documentos relativos a ese familiar, ¿no? A ese padre, esa madre, ese abuelo, esa abuela que hubiera sido originariamente español y que se hubiera ido de España por motivos de exilio. Certificado literal de nacimiento, si era el padre, el del abuelo, también el del padre, según la línea. Y se establece en la ley que para todas aquellas personas que hubieran salido entre 1936 y 1955, la condición de exiliado se presumía. ¿Qué quiere decir con ello? Que no hay que demostrarla documentalmente. Pero sí había que demostrar la salida del territorio español. Y para ello pues, se les ofrecen una serie de posibles documentos, ¿no? Por ejemplo, pues pasaporte o título de viaje con el sello de entrada en el país de acogida, certificado del registro de matrícula del consulado español, certificado del registro civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. Tenían varias opciones. En el caso de aquellas personas que hubiesen salido con posterioridad a 1955 y con anterioridad al 78 y que sí tenían que demostrar la condición de exiliado, pues aparte de demostrar esta salida del territorio español, tienen también que acreditar la condición de exiliado mediante algún documento oficial. Ese documento oficial puede ser pues, haber sido beneficiario de pensiones otorgadas por la Administración española, documentación de la Oficina de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida, o certificaciones o informes expedidas por partidos políticos, sindicatos
cualquier otra entidad o institución pública o privada debidamente reconocida por las autoridades españolas. Todo esto que yo digo no lo leo en detalle porque es de conocimiento público y ustedes se meten en la página web de la embajada o por la instrucción y lo van a ver, ¿no? Ahora bien, cuando se dictó la instrucción de justicia, para este primer supuesto, el Ministerio de Justicia dijo que realmente la ley lo que quería decir con este primer supuesto era un poco más amplio. Es que en este primer supuesto cabrían todas aquellas personas que hayan nacido fuera de España y cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiera sido originariamente español. Y ahí se quedaba. ¿Qué quiere decir con esto y en confianza? Que el segundo supuesto realmente pierde un poco el sentido o el interés, ¿no? Porque se trata de un supuesto concreto que se enmarca dentro de otro general. Como advertencia sí que diría que esto es una interpretación que ha hecho el Ministerio de Justicia por medio de su instrucción de la ley, lo cual quiere decir que a lo mejor más adelante esa instrucción cambia o se hace otra interpretación. De momento esta es la instrucción que tenemos y así lo vamos a aplicar. Este supuesto general, que yo creo que es el que tiene gran interés para todos ustedes, como vuelvo a decir, resume la posibilidad de optar a la nacionalidad española en un gran supuesto, ¿no? Que es toda persona nacida fuera de España, cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiese sido originariamente español, puede solicitar la nacionalidad española por el anexo 1. Es importante tener en cuenta dos precisiones. Ser originariamente español no quiere decir haber nacido en España. Es decir, si en el caso de alguno de ustedes, su padre, su madre, su abuelo o su abuela era español de origen, pero nacido en Guatemala y conservó la nacionalidad española, se le considera originariamente español. Es decir, en España el ser español de origen no está ligado al nacer en territorio español. Eso es importante que lo sepan, porque muchas veces la gente pregunta, no, pero es que mi abuelito no nació en España. Bueno, no hace falta que hubiera nacido en España, lo importante es que sea español de origen. En nuestra legislación nacional, en nuestro Código Civil, uno es español por ser hijo de español o de español, no por nacer en España. Abro un inciso porque hay dos grandes corrientes en los derechos civiles comparados del mundo sobre el modo de adquirir la nacionalidad, ¿no? Uno es el ius soli, conocido como derecho de suelo, y otro es el ius sanguinus, como derecho de sangre. España se rige en su mayoría por el derecho de sangre, es decir, uno es español por ser hijo de español. Da igual si nace en Guatemala, en Taiwán, en la Conchinchina o en Filipinas. Hay otros países que se rigen por el ius soli, es decir, por ejemplo, en Estados Unidos uno es estadounidense si ha nacido en territorio estadounidense. En España no es el caso, pero está previsto para cuando una persona vaya a quedarse nacional. Este inciso o este detalle es importante. Ser originariamente español no quiere decir necesariamente haber nacido en España. Se puede haber nacido en Guatemala y ser español de origen. Lo que sí es importante es ser español de origen, no haber adquirido la nacionalidad por opción, sino que uno hubiera sido español por ser hijo de españoles. ¿Qué se requiere para este primer supuesto, que es el supuesto amplio y por el que se puede beneficiar mucha gente y probablemente gran parte de los que estén ustedes? Pues como volvía a decir, los requisitos los tienen, pero básicamente son los siguientes y son muy sencillos. En el caso del solicitante, será necesario que acredite su identidad, con el DPI guatemalteco o el pasaporte suficiente. Será necesario que acredite su nacimiento aquí en Guatemala y que certifique que es hijo de las personas sobre las que le da derecho a adquirir la nacionalidad mediante el certificado del RENAP, apostillado y legalizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de aquí de Guatemala. ¿Y qué necesita además presentar? Pues el certificado de nacimiento del padre o la madre, o el abuelo o la abuela, que originariamente hubiese sido español. En el caso de que
el familiar que hubiese sido originariamente español sea el abuelo o la abuela, sí requerimos que se aporte también el certificado del padre o la madre para ver la línea, ¿no? Para ver la conexión familiar que había. Esos certificados de nacimiento, si es un español que está inscrito en Guatemala y que está inscrito en la embajada, no hace falta que lo aporte. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos nosotros. Nosotros sí les pedimos que aporten el certificado de nacimiento de aquellas personas que nacieron en otro país, en España, en cualquier ciudad. Las certificaciones de nacimiento se pueden adquirir accediendo a la página web del Ministerio de Justicia. Ustedes hacen la solicitud, tienen que tener, eso sí, por supuesto, los datos de la persona, el lugar de nacimiento, el registro civil, y desde ahí se lo envían. En el caso de que no exista certificado de nacimiento de esa persona, también se puede hacer la solicitud. Es un poco más complicada, pero no imposible. ¿Qué se exige en este caso o qué es lo que les vamos a exigir? Pues les vamos a exigir una partida de bautismo en el que se certifique pues, que esa persona en su momento nació y ver el lugar de nacimiento y el parentesco, porque las partidas de bautismo aparecen en linaje familiar. Y eso sí, una certificación negativa de que esa persona no está inscrita en el registro civil de donde nació. Es decir, el nacimiento se acredita mediante la partida de bautismo, pero se aporta también la negativa para ver que no hay un documento público civil que se pueda aportar. Este es el supuesto más amplio y general que da derecho a obtener la nacionalidad española. Esta nacionalidad española, y habrá otro pequeño inciso que se obtiene, verán en todas partes o en muchos lugares, se habla de ser una nacionalidad española de origen. En España hay distintas posibilidades de adquirir la nacionalidad española. Como les decía al principio, si uno es hijo de español, pues por derecho de sangre, uno es español de origen. Hay otras opciones en el derecho civil español para obtener la nacionalidad española. Por ejemplo, residir en España. Entonces se adquiere la nacionalidad española por residencia. U optar a la nacionalidad española porque se entra dentro de algún supuesto, pues por ejemplo, haber estado sometido a la patria potestad de uno que fue español. O por carta de naturaleza, que es una concesión gracial que hace el gobierno. Estas otras posibilidades, que no son de origen, se conocen como derivativas, es decir, adquirir la nacionalidad española de un modo derivativo. No me voy a extender sobre las diferencias entre unas y otras, a efectos de pérdida o de recuperación, porque entran más en esa línea, pero sí es importante una cuestión. Esta nacionalidad española que se obtiene mediante la Ley de Memoria Democrática, aunque se diga que es una nacionalidad española de origen, es una nacionalidad española de origen sobrevenida. ¿Qué quiere decir ello? Que no tiene efectos retroactivos. ¿De acuerdo? Es una nacionalidad española de origen a partir de ahora en adelante. ¿Por qué digo eso? Más adelante me referiré cuando llegue al tercer supuesto, porque tiene una importancia especial. Pero eso es importante que lo sepan. No genera efectos retroactivos, sino que es sobrevenida de ahora en adelante. Amparado en este gran supuesto que les he mencionado y que incluyó el Ministerio de Justicia en su instrucción, el segundo supuesto que contempla la ley, digamos que deja de perder un poco también su interés o su importancia. Pero lo mencionaré igualmente porque puede ser que no haya muchos casos, pero puede ser que haya alguno y a alguna persona pues, le interese solicitar la nacionalidad por esta vía. Se trata de aquellos hijos o hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que en su día perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con un extranjero o haber contraído matrimonio en el extranjero antes de 1978. La legislación civil en España, hasta la entrada en vigor de la Constitución y las reformas posteriores, sería un criterio de unidad familiar muy ligado, digamos, a la figura del marido o el esposo. Ello implicaba que las mujeres españolas que contraían matrimonio con un extranjero o que iban al extranjero y allí se casaban,
pues perdía la nacionalidad española. Ahora con esta nueva ley se permite que aquellos hijos de aquellas mujeres que perdieron la nacionalidad española pues la soliciten. Y se hace dos pequeñas distinciones, simplemente por una cuestión de modificaciones legislativas posteriores del Código Civil Español, entre aquellos matrimonios que se hubieran producido con anterioridad a 1954, para los cuales aquellas mujeres que se hubieran casado en el extranjero, con un extranjero antes de 1954, con que aporten simplemente su certificado de nacimiento y el certificado de matrimonio contraído con un extranjero, es suficiente. Para el solicitante no lo reitero porque es lo mismo: certificado de nacimiento del RENAC, postillado por el Ministerio de Exteriores y documento de identidad. Pero para los matrimonios celebrados entre 1954 y 1978 se pedirá también documentación que acredite que esa mujer española que perdió la nacionalidad española adquiría la nacionalidad del esposo, la nacionalidad extranjera, y que se aporte esa legislación. En este supuesto probablemente no habrá muchos casos, porque son matrimonios anteriores al 1954, o entre el 54 y el 78, y puede ser que ya no queden tantos supuestos. Pero si fuera el caso, no es menos cierto que el supuesto general, por el que les decía que cualquier hijo o hija, nieto o nieta de un español o una española de origen, pues quedaría subsumido en este. Ahora bien, entramos en los dos últimos grandes supuestos que contempla la ley y que sí que son muy importantes, sobre todo para la mayoría de todos ustedes que estén aquí. Lo digo porque, para que les sirva de información, de las 200 solicitudes resueltas que llevamos ya, yo les diría que el 99,999% son del tercer supuesto o el anexo 3. ¿No? La ley en su tercer supuesto lo que dice es que todos aquellos hijos mayores de edad de personas que obtuvieron la nacionalidad española con la Ley de Memoria Histórica, es decir, la ley que les mencionaba al principio, que era anterior a esta Ley de Memoria Democrática, pueden obtener ahora la nacionalidad española. Abro un pequeño inciso. ¿Por qué habla de los hijos mayores de edad y no los hijos menores de edad? Porque cuando una persona obtiene la nacionalidad española, la propia legislación, el propio Código Civil Español, permite a los hijos menores de edad de esa persona que opten a la nacionalidad española. ¿Por qué? Por encontrarse o por haber estado sujetos a la patria potestad de esa persona. Se diferencia luego la manera de hacerlo, pero básicamente todo niño menor de edad, hasta los 18 años, tiene la posibilidad de optar a la nacionalidad española si su padre o su madre la ha obtenido, aunque no sea de origen, aunque sea con posterioridad. Entonces, ¿qué pasaba? Que las personas que obtuvieron la nacionalidad española con la Ley de Memoria Histórica, del año 2007 en adelante hasta 2011, los hijos menores de edad que tenían, posteriormente podían adquirir la nacionalidad española por opción. Y venían y lo hacían. Y en este caso, ahora será lo mismo. En cambio, ese derecho se extinguía una vez que ya se había superado la mayoría de edad. ¿Qué es lo que permite esta ley ahora? Pues permite suplir esa posibilidad que no ofrece el Código Civil. Por tanto, como les decía, todos los hijos mayores de edad quiere decir mayor de 18 años, no hay límite, de aquellas personas que hubieran obtenido la nacionalidad española por la Ley de Memoria Histórica, pueden ahora solicitar la nacionalidad española. ¿Qué es lo que se necesita? Muy parecido, prácticamente lo mismo. Acreditar la identidad del solicitante, su certificado de RENAP y, por último, el certificado de nacimiento de la persona que obtuvo la nacionalidad española por Ley de Memoria Histórica. Como les decía anteriormente, y como sucede en el 90% de los casos, si esas personas la obtuvieron aquí en Guatemala, porque su nacimiento tuvo lugar aquí en Guatemala, y el certificado de nacimiento, el español, está inscrito en nuestra embajada, no es necesario que lo aporten. Con que lo indiquen en el formulario, nosotros luego lo sacamos. Por lo tanto, es el supuesto más sencillo.
porque la persona interesada lo único que tiene que hacer es aportar su certificado del RENAP apostillado, su DPI y los formularios que se solicitan. Al igual que sucedía con los hijos menores de edad, las personas que opten ahora la nacionalidad española y que la obtengan, sus hijos menores de edad podrán beneficiarse, pero pueden beneficiarse por el procedimiento general que está contemplado en el Código Civil Español. ¿Vale? Esta nacionalidad, antes les hablaba de la españolidad de origen. La Audiencia Nacional de España ha establecido que la nacionalidad española de origen, que se obtuvo también con la Ley de Memoria Histórica, era una españolidad de origen sobrevenida, que no generaba efectos retroactivos. ¿Por qué les digo eso? Porque mucha gente pensará o dirá, bueno, ¿por qué este supuesto es importante y no queda amparado en el primer supuesto general, ¿no? Si es hijo o nieto de alguien que hubiera sido originariamente español. Pues es muy importante. ¿Por qué? Porque la nacionalidad española que se obtuvo con la Ley de Memoria Histórica es una españolidad de origen, pero no quiere decir que el que la obtuvo fuera originariamente español. Con lo cual, si una persona que obtuvo la nacionalidad española por la Ley de Memoria Histórica quiere que sus hijos mayores de edad se beneficien y opten ahora la nacionalidad española, necesariamente lo van a tener que hacer por el anexo 3, que es esta tercera opción, no por el anexo 1. ¿Por qué? Porque ellos son considerados españoles de origen, pero no originariamente españoles. Es un juego de palabras, es un poco confuso y genera confusión, pero es importante eso que lo tengan claro. La españolidad, la nacionalidad española obtenida con la Ley de Memoria Histórica, aunque se señale que es nacionalidad de origen, es una nacionalidad sobrevenida, no genera efectos retroactivos. Entonces a esa persona no se le considera, como dice el supuesto de la ley, originariamente español. Se le considera español de origen, pero no originariamente español. Entonces por eso ese tercer supuesto es tan importante y es el que, digamos, encaja para el 90% de las personas que lo están solicitando. Por último, este tercer supuesto de la ley también dice que pueden adquirir la nacionalidad española los hijos mayores de edad de aquellos que la hayan obtenido en virtud de la presente ley. En virtud de la presente ley, lo que entendemos hasta ahora y hasta que no haya otra interpretación es los supuestos anteriores. Es decir, si una persona la obtiene por el anexo 1, porque su padre o su abuelo o su madre o su abuela eran originariamente españoles, su hijo mayor de edad también lo podrá hacer una vez que esté resuelta la solicitud del padre, el hijo mayor de edad también lo podrá hacer por el anexo 3. Ahora bien, los que lo hagan por el anexo 3 porque su padre o su madre la obtuvo por la Ley de Memoria Histórica, lo adelanto ya porque nos ha llegado alguna consulta y todavía no hay indicaciones en este sentido, no tenemos todavía indicaciones de que los hijos mayores de edad de estos, de que lo hagan ahora, se podrán beneficiar también. Se han trasladado en muchos consulados, en España, muchas consultas al Ministerio de Justicia, pero todavía no la ha resuelto. Lo vuelvo a explicar porque veo alguna cara confusa. El tercer supuesto de la ley, lo que conocemos como anexo 3, dice que pueden obtener la nacionalidad española los hijos mayores de edad de aquellas personas que obtuvieron la nacionalidad con la Ley de Memoria Histórica o en virtud de la presente ley. Cuando está diferenciando en virtud de la Ley de Memoria Histórica o en virtud de la presente ley, quiere decir, lo que hemos entendido por ahora en virtud de la presente ley, es los supuestos anteriores, ¿no? ¿Eso qué implica? Que en este primer subapartado del tercer supuesto, los que se acogerán ahora porque su padre o su madre lo obtuvo por la Ley de Memoria Histórica, si ellos tienen un hijo mayor de edad, no podemos de momento, no tenemos, digamos, indicaciones de que puedan solicitarla también. Sí lo podrán hacer los menores de edad, pero porque los menores de edad, como les decía antes, van por el régimen general del Código Civil. ¿Vale? ¿Qué sucede o qué es lo que estamos intentando decir para evitar o para intentar
digamos, dar toda la información posible y que cada uno vea en qué supuesto encaja mejor su situación familiar o su linaje con alguna persona que sea originariamente española, que lean bien la ley y la instrucción. Es decir, porque si a lo mejor una persona dice mi padre la obtuvo por la ley de memoria histórica, pero porque su madre era español de origen, pues ahora quizás, si en lugar de hacerlo por el anexo 3 se hace por el anexo 1, eso le puede facilitar a los hijos que opten después. Pero para eso, como decía, se tiene que dar el supuesto de que el abuelo hubiera sido originariamente español, que se tengan los certificados, que haya los requisitos. Te metiste etc. por el camino equivocado. No, porque Finalmente hay un último bueno. supuesto en la ley que permite a aquellas personas, en este caso los hijos menores de edad que optaron a la nacionalidad española porque sus padres la obtuvieron por la ley de memoria histórica, o en el supuesto, por ejemplo, de que hubieran optado a la nacionalidad española porque su padre era español de origen y nacido en España, como prevé el Código Civil, que obtengan ahora esta nacionalidad española de origen, en lugar de que se considere derivativa. Pero como les decía anteriormente, es una nacionalidad española de origen sobrevenida. No genera efectos retroactivos y a esas personas no se les va a considerar que eran originariamente españoles. Este supuesto ya se daba en la ley de memoria histórica, muy poca gente lo ha hecho uso de él, porque está más ligado a causas de pérdida o de recuperación de nacionalidad que otra cuestión. No tiene, digamos, ninguna utilidad práctica ahora para poder beneficiarse de las posibilidades de optar a la nacionalidad española. Estos son los grandes supuestos, los grandes supuestos que contempla la Ley de Memoria Democrática. Aprovecho para decir que desde aquí, desde el CRED, el Consejo de Residentes Españoles, muy amablemente han proporcionado y podrán adquirir luego unos formularios muy detallados donde está toda la información y cuáles son los formularios que hay que presentar. Pero como les decía anteriormente, por un lado están los requisitos que hay que cumplir para obtener la nacionalidad y por otro lado el procedimiento. Este es muy importante. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento también es muy sencillo. Hay un plazo temporal fijado por la ley, que es un plazo de 2 años desde la entrada en vigor de la ley, es decir, si la ley entró en vigor el 21 de octubre de 2022, pues hasta el 21 de octubre de 2024. Esos 2 años son prorrogables por 1 año más si el Consejo de Ministros del Gobierno de España así lo decide. Con lo cual, como máximo, el plazo de presentación de las solicitudes se puede extender hasta el 21 de octubre de 2025 en el caso de que se prorrogue el último año. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es muy sencillo. Nosotros en la embajada, en la sección consular, hemos habilitado una cuenta de correo específica que tienen en la página web, en todos sitios, que es mb.guatemala.lmd, Ley de Memoria Democrática, @mac.es. Enviando un correo electrónico a esta cuenta, ustedes solicitan cita para presentar la documentación. Es un trámite personal, es gratuito, no tiene ningún coste, pero es personal. Es necesario que el interesado vaya en persona. No se puede delegar a un familiar, a un amigo. Es necesario que aquella persona que quiera optar a la nacionalidad española vaya presencialmente. Una vez envíen el correo, si todo está bien, yo les aconsejo que envíen el correo solicitando la cita una vez tengan toda la documentación. ¿Por qué? Porque en el caso de que ustedes soliciten una cita y no tengan toda la documentación completa, la ley, la instrucción lo que dice es que a ustedes se les va a dar un plazo de 30 días naturales para subsanar. En el caso de que no subsanen en ese plazo, el expediente se archivará. Con lo cual, ¿cuál es el consejo? No soliciten la cita hasta que tengan certeza de tener todos los documentos. ¿Por qué? Porque luego a lo mejor pueden completar y necesitan aportar algún documento, que puede ser que lo consigan en un par de días, pero si lamentablemente se demora mucho más el trámite de obtención del documento que necesiten presentar de nuevo,
su expediente puede quedar archivado sin posibilidad de recurso. Entonces, importante, presenten la solicitud una vez tengan certeza de tener toda la documentación que se necesita. El correo electrónico es un procedimiento muy ágil para solicitar la cita, para nosotros también nos permite, pero como les decía al principio, estamos teniendo muchas solicitudes, muchísimas solicitudes. Entonces yo sí les pediría paciencia. No se preocupen, los vamos a contestar todos, les vamos a responder. Si en un par de días no se les ha respondido, esperen un poco más, no pasa nada. Como yo digo, lo importante dentro de este plazo que establece la ley es el momento de presentación de la solicitud, no el momento de resolución del expediente. Es decir, si el plazo pongamos que se va a extinguir el 21 de octubre de 2024 y ustedes lo presentan el 20 de octubre de 2024, aunque se resuelva 3 meses más tarde, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo presentaron en plazo. Con lo cual, no se preocupen, todos los correos serán respondidos y atendidos en tiempo y forma, pero tengan un poquito de paciencia porque estamos teniendo muchas solicitudes y tenemos el mismo personal que teníamos antes para todas estas cuestiones, con lo cual es una carga de trabajo extra que estamos llevando a cabo con muchas ganas y mucha ilusión, pero requiere un poquito de tiempo. ¿De acuerdo? Como les decía, la cita se realiza por correo electrónico y una vez que nosotros les contestemos citándoles, sí tienen que entender que la cita que se les va a otorgar digamos, no está sujeta o no puede estar sujeta, salvo circunstancias excepcionales, al gusto o al interés de cada uno. ¿Por qué? Porque eso haría imposible poder dar citas a personas. Es decir, si yo le cito a usted para el lunes a las 10 de la mañana, no me puede decir, no, pero es que me viene mejor a las 11 porque es que tengo mucho tráfico o vengo de trabajar. No. Somos comprensibles y somos humanos. Si se genera una situación de especial urgencia o gravedad, nos lo comunican y les reagendamos la cita. También es importante, en el caso de que ustedes hagan una cita y luego no se presenten, probablemente lo que haremos será ponerles otra vez a la cola. ¿Por qué? Porque tenemos que ser serios, responsables y también, digamos, cumplir con la gente que sí que pide una cita y se presenta porque hay muchas solicitudes. Yo sé que hay un gran interés, muchas veces, o una diferencia de confusión de conceptos en obtener la nacionalidad española y el derecho que ello supone a tener pasaporte. La nacionalidad española es un Estado civil, tal como establece nuestra Constitución y nuestro Código Civil, que genera una serie de derechos y deberes. Muchos de ustedes, cuando soliciten esta nacionalidad española, probablemente no lo verán. Además, el anexo 3, que es el que la gran mayoría de personas, yo creo que cometieron un error y lo omitieron. Pero si se fijan en el anexo 1 de la instrucción, lo que dice el anexo 1, para simplificar los trámites y permitir que la gente solo venga una vez a la embajada, es que ese formulario que ustedes rellenan tiene valor de acta y en ese mismo acta ustedes prestan juramento o promesa de fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes españolas. ¿Qué quiero decir con ello? Que es, digamos, una concesión que se está haciendo ahora, pero la obtención de la nacionalidad española genera una serie de derechos y también una serie de deberes. Que eso es importante no olvidarlo y tenerlo en cuenta. Como les decía, para simplificar los trámites, en los correos de confirmación de cita que nosotros estamos enviando a las personas que nos solicitan, aprovechamos para enviarles otros formularios que a lo mejor dicen, uy, esto no lo tenía en mente o no lo veía entre los requisitos. No se preocupen. Son dos o tres formularios relativos simplemente a la inscripción del nacimiento. Entonces, simplemente rellenar los datos para que nosotros hagamos luego la inscripción en el libro del registro civil. Y otra inscripción, un formulario para inscribirse como
residente en la demarcación consular. Es decir, para que simplemente nosotros en el consulado tengamos constancia de que usted, Pepito Pérez, reside en nuestra demarcación consular. Y esa inscripción en el registro de matrícula consular es necesaria también para realizar posteriormente trámites en la embajada o en la sección consular. Por ejemplo, para votar en las elecciones, si ustedes desean votar, por eso hay un formulario que les dice declaración explicativa de su municipio de residencia en España a efectos de elecciones. Muchos de ustedes dirán, no tengo ninguno que elegir, no pasa nada, se puede poner el que consideren que tenga relación con la familia original en España o el que sientan más apego, no tiene importancia. Y esta inscripción es también necesaria para hacer otros trámites como la solicitud de pasaporte. Entonces nosotros lo que intentamos hacer con ese correo que les enviamos y todos esos formularios es simplificar el trámite para que la única vez que ustedes vengan a la embajada ya traigan toda esa documentación. Una vez presenten esa documentación es revisada y si está todo correcto, se aprueba y se procede a la inscripción. En España la ley del registro civil está evolucionando y se está avanzando hacia un sistema digital, pero que todavía no ha llegado a los registros civiles consulares. Entonces todavía seguimos con los antiguos libros de registro civil. Ello implica que hay un trabajo manual, ¿no?, que implica tiempo y esfuerzo, y que por eso también hace que el trámite a veces se demore un poquito más de lo deseado. Pero bueno, una vez que esté hecha la inscripción, una vez se ha aprobado el expediente, a ustedes se les da de alta en el sistema de registro de matrícula y se les notificará. Una vez reciban esa notificación o esa comunicación, a partir de ese momento, quienes tengan interés, pues ya pueden hacer todas aquellas otras cuestiones relacionadas con la sección consular o con la embajada. Por ejemplo, solicitar pasaporte. Por ejemplo, pedir la opción de la nacionalidad para los hijos menores de edad. Por ejemplo, solicitar un certificado de residencia, una fe de vida y estado. Todas aquellas cuestiones, todos aquellos servicios que presta la embajada o el consulado. Esto ha sido a grosso modo un poco toda la información. Creo que me he extendido un poco, pero bueno, estamos en tiempo. Espero haber sido claro y didáctico. Si tienen alguna cuestión, alguna duda, como les decía al principio, por favor que sea de carácter general, por si algo no ha quedado claro o que pueda ser de utilidad para más de un asistente, yo le agradecería que lo hicieran ahora. Pero que no sean cuestiones de casos particulares. No, hombre, lo tuyo está muy claro, está súper claro. Muy bien, gracias. A ver si... Ah, no. Le iba a llevar el ¿cómo se llama? Disculpe, No, porque yo después... creo que es una confusión que puede también ser de otras personas. El caso de mi papá, originario español, nacido en España. Yo con una nacionalidad obtenida por el 20.1.b, ¿sí? Y mis hijos pues no lo pude pasar por mayores de edad. Entonces, el abuelo es originario español, va por la 1, pero yo ya estoy inscrita en Guatemala con la 20.1.b. ¿Me voy por la 1 o me voy por la 4? Usted ya es española. Sí. Usted ya es española. Ajá, sí, yo soy española. Con lo cual, usted si quiere, por el 4, puede pasar de su modo. No sé si se me escucha. Sí. Ahora escucha. Usted ya es española. Entonces, usted puede estar aquí. Si usted desea que su nacionalidad sea considerada de origen en lugar de derivativa, como usted la hizo por opción, usted tendría que ir por el 4. Ahora bien, eso no va a tener efectos sobre sus hijos. Sus hijos, si son mayores de edad, para beneficiarse, entrarían dentro del supuesto general, que es el anexo 1, que son hijos o nietos de aquella persona que hubiera sido originariamente española.
¿Se puede hacer los dos expedientes juntos de la mamá y de una menor? No hemos... Esta es una buena pregunta. Nosotros no hemos recibido todavía indicaciones de que se pueda recibir en el mismo momento un mayor de edad y un menor de edad. Entonces, lo que estamos haciendo para luego facilitarles también es hacer primero los de los hijos, tal, y una vez que lo suyo esté hecho, que vengan lo de los hijos, sean mayores de edad, o mayores de edad por anexo 3, o menores de edad por opción del Código Civil. Entonces, preferiblemente, lo que estamos intentando hacer es recibir primero la que corresponde, y en cuanto esa esté hecha, admitimos las demás. ¿Alguien por ahí? Buenas tardes. En caso de extranjeros residentes en Guatemala con su DPI, ¿se mantiene que podrían presentar por acá? ¿Y cómo sería el proceso? ¿Iría al consulado de cada país? ¿Cómo funcionaría? Oh, ¿varios? En caso de nietos nacidos en Guatemala, de un abuelo que tiene pasaporte español pero no nació en España, ¿pueden solicitar? Se ha perdido mi intervención. No he escuchado atentamente. Sí, se puede. ¿No? Buenas tardes. Los recursos de tipo administrativo se pueden plantear ante el consulado en caso de que se quiera impugnar alguna resolución. Sí. Bueno, ante el consulado, ante la Dirección General de lo que era la Dirección General de Registros de Local. ¿Se me escucha? Bueno, la primera pregunta, los extranjeros. Toda persona nacional de Guatemala o residente en Guatemala de otra nacionalidad, no sé cuál es la suya, venezolana, cubana, por ejemplo, lo pueden presentar aquí. Ahora bien, en las básicas del registro civil en España es que los hechos se inscriben donde acaecen, es decir, donde tienen lugar. En el caso, por ejemplo, de una persona que hubiera nacido en Cuba, en Colombia, etc., nosotros podemos recibir la documentación, pero si está completa, damos traslado al consulado competente y son ellos los que resuelven. Entonces nosotros lo único que hacemos es de correa de transmisión. No tenemos capacidad digamos, de resolver esos expedientes. Lo mismo sucede en el caso, por ejemplo, de un guatemalteco que resida en Colombia, lo puede presentar en Colombia y nos lo envían aquí para resolver nosotros, ¿vale? En el segundo supuesto, le decía que no me había escuchado la presentación por la sencilla razón de que he dicho al principio que una persona es originariamente español si es español de origen, pero eso no significa que necesariamente haya tenido que nacer en España. Ser español de origen se obtiene por ser hijo de español, se haya nacido en Guatemala, en España, en Filipinas o en Indonesia, ¿vale? Entonces, no pasa nada, lo importante es que sea español de origen. No quiere decir que haya tenido que nacer en España. ¿Vale? Amablemente nos han recomendado, una buena idea es si nos pueden hacer llegar las preguntas en alguna nota, por favor. Por favor. Una notita. Perdón, solo una pregunta. Para los que recibimos la nacionalidad, ¿qué pasa con nuestras parejas? ¿Hay alguna opción de pagar? Me tiraron la chabola. Era solo preguntas. No me quería quedar con la duda. Yo lo que les aconsejo, eso es importante,
para muchos de ustedes que quieran obtener la nacionalidad española, es importante conocer la legislación española, ¿no? Entonces, toda la normativa en materia de nacionalidad en España está recogida en los artículos 17 y siguientes del Código Civil. Un cónyuge de un español puede obtener la nacionalidad española por residencia con un plazo de residencia en España inferior al general. ¿Vale? Pero eso entra dentro de los supuestos generales de adquisición de la nacionalidad de España. No tiene nada que ver con, como viene aquí en la ley, esto es hijos y nietos. ¿Puede hacer una pregunta más? ¿Quieren hacer una pregunta más?